causa es esto, ¿sí? Y no es este beneficio o este provecho que recibe, es recibir un beneficio o provecho por ser contrato oneroso. En cambio, los contratos gratuitos, la causa abstracta también está definida por el legislador y es la mera liberalidad del bienhechor. ¿Ah? ¿Hasta acá estamos bien? ¿Qué sucedió? En los últimos 25 años, por decir algo, 30 años, empezó una corriente, eh, mundo en Italia, que después seguía en Uruguay, sobre todo por Olenghio, que intentó considerar no solo el contrato como un hecho aislado, sino como inserto en una realidad negocial, ¿sí? Es decir, bueno, nosotros para valorar un contrato tenemos que ver todo el contexto en el cual ese contrato se insertaba. Y ahí aparecen una serie de institutos conjuntamente. Aparece la teoría de la operación económica, no sé si han leído algo sobre eso, ¿no? Bueno, básicamente la operación económica implica ver al contrato no como un elemento, sino simplemente ver como un eslabón más en una cadena de toda la operación económica que están haciendo las partes. Y decir que para poder valorar ese contrato hay que considerar si el mismo, esa interpretación que se le da al contrato tiene sentido considerando toda esa operación. Aparece también, por ejemplo, la tesis de la causa concreta, diciendo, bueno, en la medida que lo que buscamos es ver todo el contexto, no nos basta con ver solamente la causa como definición legal, sino que tenemos que ver puntualmente en ese contrato en sí cuál es el beneficio o provecho que reciban las partes. ¿Sí? Eh, ¿Qué otro elemento? Bueno, causa concreta, causa atrás, operación económica. Bueno, se me está escapando algún otro elemento, pero es parte de todo este movimiento, ¿no? Históricamente, sobre todo desde los últimos 70 años o 60 años, en Uruguay se ha seguido a Gamarra en casi todos los temas de derecho privado, y es el que marcó tendencia. Y Gamarra defendió desde siempre la tesis de la causa abstracta. Hasta que un día hubo un juicio en el cual Gamarra fue contratado como consultor de una de las partes. Y en esa consulta que hizo para defender la posición de una de las partes, Gamarra defendió la posición de que en Uruguay era aplicable la causa concreta. Del otro lado, la otra parte, que tenía una consulta, o no creo si era una consulta, o era patrocinado por Carnelli, que obviamente se enojó mucho con esa situación de decir, mira, Gamarra, tú toda la vida defendiste la causa abstracta, ahora por un juicio concreto, estás diciendo que en Uruguay se aplica la causa concreta, no es real que tú sientas eso, sino que lo estás diciendo para ganar este juicio. Por eso creó una polémica muy grande entre ellos dos, y la realidad es que esa posición de Gamarra, esa consulta, le vino muy bien a Blengio, que venía sosteniendo esa posición desde hacía muchos años, y bueno, otros que se fueron encolumnando detrás de esa posición, ¿no? Desde ese momento en adelante, podemos, yo creo que si tuviéramos que decir, bueno, ¿cómo es la situación en Uruguay? Que es tu pregunta, decir, yo diría, históricamente siempre se sostuvo la causa abstracta, ha habido en los últimos años posiciones que intentaron defender que también era aplicable la causa concreta, y un autor fundamental en nuestro derecho, que es el más seguido en los últimos 60 años, que es Gamarra, en sus últimos tiempos aceptó la posición de la causa concreta. ¿Ah? Pero sigue habiendo posiciones para los dos lados. ¿Sí? Perfecto. A mí me parecía que la causa abstracta, porque vi que Neva puso cuál es la que apoyarían, me parecía que la causa abstracta es como, da como más libertad a los contratantes o no lo capté bien. ¿Más libertad en qué sentido? En el Contralor, por ejemplo, porque leí toda una parte histórica como que cuando se hizo esa posición le daba más libertad a los contratantes en cuanto al control del Estado, digo, en las contrataciones. Claro, digamos que es una posición menos intervencionista, ¿no? Allí las partes saben que ellos están en un contrato oneroso, automáticamente se reputa el beneficio de provecho que aporta la contraparte, no se hace ningún análisis al respecto.
Bien, Claro, y acá cambió, por ejemplo, porque ya se hace como una clasificación. Si hay cosa por precio, sería compraventa, venía por ese lado, ¿no? Cuando es causa concreta. claro, en realidad, si hay cosa por precio, ahí ya lo definís el contrato como oneroso. Pero ahí la causa no es la cosa que recibe el comprador de Siempre es parte la del vendedor. intención que tienen las partes entre sí, ¿no? Claro, pero fíjate esto que es muy importante. En el caso de una compraventa, la causa no es que para uno sea la cosa que recibe parte del vendedor y para el vendedor la causa sea el precio que recibe por parte del comprador. La causa es ventaja o provecho, abstractamente, sin entrar a ver cuál es la causa. Por eso es que yo digo que coincide la causa en todos los contratos onerosos. Es la misma la causa que tenemos en una compraventa que tenemos en una permuta, que tenemos, no sé, un arrendamiento de servicios, en cualquier contrato oneroso. Bárbaro. ¿Sí? Ahora, necesito un segundito, por favor. Por Dios, ¿a qué hora arrancó? Entre 8 y 2 y ya estaban hablando. Me quiero morir. No, yo, ¿saben lo que pregunté? Porque Ahí empecé a va, Fe. leer un trabajo que subió, que nos había subido a Eva Mariana, porque ayer empecé a repasar y estaba re perdida con el tema de causa. Vieron que hay todas unas posiciones diferentes entre causa abstracta y concreta. Había quedado con esa duda, entonces entré y pregunté eso. Ah, bien, ya. Sí, Bien, a ver, con ¿puedes repetir respecto la a eso, pregunta? la duda es si hay tres teorías o hay dos y la teoría de la causa concreta entra dentro de la teoría objetiva de la causa. Bueno, digamos que son tres teorías, por llamarlo de una forma, ¿no? Es una evolución que ha tenido la teoría. Claro, eso es en relación a todos los cambios, digo, a la evolución económica y social de los países. Sí, fíjense que es un ejemplo típico de lo que hablábamos de concepto de norma, ¿no? Ahí no cambió la normativa. La normativa sigue siendo la misma. Lo que sí cambió es cómo interpreta la doctrina el mismo artículo que está cambiado desde 1868. ¿Sí? Ah. Lo otro que yo había estado mirando, que también Mariana nos había dicho, para el tema de las nulidades, en realidad había que volver a la parte de ver las capacidades de los contratantes para así después ver la consecuencia. Digo, de mirarla desde, desde ese principio para después ver si tenía efecto o no. Sí, estrictamente nosotros dijimos que la nulidad es la falta de validez. ¿Bien? Ahora, ahí el criterio no es que a una, digamos, incapacidad absoluta le rige una nulidad absoluta y una incapacidad relativa una nulidad relativa, ¿no? Sino que son criterios diferentes. Nosotros, una vez que detectamos que hay una causal de nulidad, para saber qué tipo de nulidad tenemos que ir al Código Civil, al 1560, a ver, leerlo, al 1560. ¿Sí? ¿Lo tienen por ahí? Sí, 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 ¿Sí? sí. Bien. Vieron que el 1560 dice, la nulidad producida por un objeto o causa ilícita, primer hipótesis de nulidad absoluta, la Sí. producida por la omisión de algún requisito o formalidad de las leyes que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos, falta de solemnidad, ¿sí?
Sí. en consideración de su naturaleza y no a la calidad o el estado de las personas que ellos intervienen. Bien, ahí descarta lo que es la falta de legitimación. Bien, Ahí va. son nulidades absolutas. ¿Sí? Acá es donde aquellos autores que sostienen la tesis de la inexistencia hacen una diferenciación entre estas categorías, diciendo que algunos de los supuestos en realidad son inexistencia y no nulidad absoluta. Después dice, segundo inciso, hay asimismo nulidad absoluta de los actos y contratos de personas absolutamente incapaces. ¿Bien? Acá sí toma en cuenta a la persona. Claro, pero no porque sea que, digamos, que a una falta de capacidad absoluta la rija la Mm, consecuencia, o sea, que sea un espejo la falta de sí. validez y la nulidad, sino que nosotros distinguimos la capacidad plena, la capacidad limitada, ¿sí? Con otra categoría diferente, bajo criterios distintos, es que tenemos los diferentes tipos de nulidades. ¿Bien? Sí. Bien. Y finalmente dice, es residual, ¿no? Cualquier Ahí otra va. especie de vicio produce nulidad relativa y da derecho a la anulación del acto o contrato. Y la diferencia vendría a ser que la absoluta es insubsanable y la relativa, según el caso, se puede remediar. Bueno, no solo eso, ¿no? En primer lugar, la primera diferencia que tenemos es qué es lo que produce una y qué es lo que produce otra. Después, cuando lo podemos categorizar, tenemos que decir, bueno, a ver, por lo de que siempre yo les he dicho, tenemos mucha tendencia a hacer clasificaciones. Hay que tener en cuenta esas clasificaciones solamente cuando tiene una consecuencia concreta. Y la consecuencia concreta es cuando el régimen jurídico cambia, que tenga un sentido de decir está acá o está allá porque va a ser diferente régimen jurídico. Y eso es lo que tenemos que ver acá. La primera diferencia de régimen jurídico es quién lo puede solicitar, ¿sí? Mientras que la nulidad absoluta la puede solicitar las partes, la puede relevar el juez o la puede pedir cualquier interesado, la nulidad relativa solamente la parte, y además la parte perjudicada, ¿sí? En segundo lugar está el tema de la subsanación, que mientras que la relativa puede ser subsanada porque las partes lo ratifiquen o por el transcurso del tiempo, 4 años, ¿sí? La nulidad absoluta no es subsanable. Otra consecuencia es la eficacia, que mientras que la nulidad relativa, el contrato es eficaz, hasta tanto se declare la nulidad relativa, inicialmente, la nulidad absoluta no produce efectos. ¿Sí? Perfecto, gracias. Bien, seguimos. Ahora, creo que había levantado la mano Mar, pero la bajó. ¿Puede ser? ¿Tienes una pregunta, Mar? Si no, seguimos con WhatsApp. Adelante. Sí, profe, me parece que igual la pregunta que iba a hacer era la misma que voy a hacer yo. A ver si podrías eh, aclarar eh, cómo es bien la diferenciación entre la teoría, volviendo a la causa, entre la teoría, eh, entre las dos teorías abstractas, entre la objetiva y la subjetiva, como para tener súper clara la diferencia. Eso Bien. nada más, gracias. Déjenme que les voy a compartir entonces una presentación sobre eso. Denme 2 segundos que la busco. Bien. Acá la encontré. Les voy a compartir. ¿Está viendo la pantalla? ¿Compartida? Sí, Sí, profe. Sí. Asunto que quiero hacerla que ocupe toda la pantalla. Bien. Bueno, acá la evolución doctrinaria es lo que yo les comentaba, ¿no? La tesis de Gamarra la tenemos desde 1972. O sea, hace 50 años que
Gamarra sostenía la tesis de la causa abstracta en Uruguay, que eso fue seguido por la doctrina, ¿sí? Blengio empezó a sostener la tesis de la causa concreta, y en el anuario 36 se publican esas consultas, primero en el 36, que es la consulta que hizo Gamarra para un juicio contratado por el CASMO en ese caso, en el 39 un caso similar que fue contratado por Conaprole, ¿sí? Y Monte Carlo TV. Y todo eso se recoge en el tratado del 2009, ¿sí? Es decir, que después de 37 años se verifica este cambio. Carnelli, en el año de 2012, es que, bueno, un artículo muy duro hacia Gamarra por este cambio, ¿no? Y ahí es que quedan, bueno, instaladas las dos grandes posiciones. Bien. Déjenme buscarles las definiciones. Acá está. Estas son las. Un segundo, tengo que abrir la puerta del perro, me está rompiendo la ventana. Quedo encerrado un segundito y ya ven. Dejo acá para que vayan mirando. Yo no sé ustedes, pero como que no entiendo para qué tanta, digo, si ya se pusieron todos de acuerdo con la causa concreta, digo, es un tema de doctrina. Claro, o cuando tenés, yo creo que tiene que ver con eso, con a la hora de defender a tu cliente, vos te vas a pegar para un lado o para el otro. Bueno, Porque sí, la eso, prueba está en Gamarra, ¿no? Que cuando tuvo que defender, defendió lo que no defendía. Sí, ahí uno, qué sé yo, para intentar de ser benévolo, no podemos afirmar a rajatabla que, bueno, simplemente fue un cambio que obedeció que le están pagando, ¿no? Eh, Hay una tendencia en el derecho comparado a ir hacia esa causa. Entonces, quizás Gamarra en un nuevo estudio cambió de posición. Simplemente les relato cómo fueron interpretadas las posiciones conforme a esto, ¿no? Bueno, la doctrina subjetiva es la que hemos hablado. Bien, estas son las características que tienen en pantalla, pero bueno, en el fondo ya lo han visto con bastante detalle. La objetiva aparece en el código italiano. Yo les comentaba que es una tesis que venía desde Italia, ¿sí? Y lo que intenta hacer es, con una perspectiva socioeconómica diferente a la que tenía el legislador de fines del siglo XIX en Uruguay, entendía que el Estado tenía que ser más intervencionista. Cambia esa postura hiperliberal que tenía nuestro legislador de que partes eran libres de contratar y el Estado tenía que abstraerse o abstenerse de intervenir lo máximo posible, y acá se acepta esa intervención, ¿sí? Eso tiene una serie de giros, yo les mencionaba, la aceptación de la tesis de la operación económica, ¿sí? Intentar de hacer valer la tesis de la voluntad sobre la declaración en materia de consentimiento, la tesis de la causa, ¿sí? Y acá sigue siendo de alguna forma un tanto objetivo y no del todo subjetivo, porque no es que se busque la intención concreta de esas partes en contratar, ¿sí? Sino que dicen, bueno, ¿cuál es la función social de ese contrato? ¿Qué es lo que se busca generalmente con ese contrato? ¿Sí? Y acá fíjense la parte final de la pantalla. Dice que la causa sigue siendo abstracta, pues la función económico-social se individualiza para los tipos contractuales y no para cada contrato concreto. Es decir, que se mira cuál es la causa objetiva en un contrato de compraventa de una bicicleta, usualmente en la sociedad, y no se mira cuál fue la causa de la compraventa de esa bicicleta. ¿Entiende la diferencia? Usualmente una compraventa de una bicicleta lo que implica de beneficio pero hecho para las partes es recibir una bicicleta y para la otra parte recibir un precio. ¿Bien? Mientras que si yo analizara la causa, compraventa de la causa de la compraventa de esa bicicleta, intentaría definir qué fue lo que buscaba el comprador de esa bicicleta puntualmente en ese caso. ¿Sí? Bueno, acá les incluyo algunos ejemplos, algunos detalles más de qué es lo que se entendía por causa objetiva, ¿sí? A qué obedecía sobre todo ese cambio de filosofía, ¿no? Que
básicamente es eso, es buscar admitir una intervención mayor de parte del Estado, ¿sí? El vínculo de la tesis de la causa concreta con la operación económica, ¿bien? Y después lo otro que me interesa, se me fue lo de subjetiva, bueno, no es incluir lo de subjetiva. Bueno, en la tesis de la causa subjetiva, acá lo que buscaba era, y concreta, no solo ver qué función cumple la causa en general para ese tipo contractual a nivel social, sino también ver para esas partes qué es lo que se ha buscado, ¿sí? Y lo otro que me interesa es esto que les pongo al final, que es la eliminación de la teoría de la causa. Yo les conté hace unas clases que en el momento actual que se vive en Europa, de intentar de unificar los derechos internos privados de los países, a nivel internacional se ha buscado seguir la tesis alemana. Y eso llevó a que después los países intentando de amalgamar sus derechos internos, han seguido esa solución. Y en Francia, que bueno, la matriz que hemos seguido los códigos latinoamericanos, se llegó a eliminar en la reforma de 2016 el concepto de causa. Sin embargo, muchos doctrinos, analistas del Código Civil francés, entienden que a pesar de la eliminación formal de la causa, la figura sigue existiendo de alguna forma escondida dentro de otros institutos. ¿Sí? Bien. Bueno, Farías, adelante. Profe, pero el tema es de lo que estábamos hablando antes, que volviéramos a la causa, porque me dejé la mano levantada para no olvidarme de preguntar. Bien, sí, te escucho. Son dos preguntas. ¿En qué casos, ¿cuándo puede intervenir el Ministerio Público para declarar la nulidad de los contratos? ¿Solo en causa de nulidad interviene el Ministerio Público? Y en el caso de Nulidad nulidad absoluta, ¿no? Solo nulidad nulidad. absoluta, Sí. eso era nulidad absoluta. Y la otra es si podía explicar, si es que no lo hizo, qué son los contratos de opción, porque no los entendí. Bien. Respecto a la Valeria, primera, lo de las nulidades está en el 1561. Ahí tenés bien claro quién es. Bien, perfecto. ¿quiénes lo pueden pedir? Bueno, contrato de opción. Contrato de opción seguramente ustedes lo tienen que haber visto cuando vimos el consentimiento, ¿no? Básicamente es un contrato por el cual se le brinda a una de las partes una opción determinada. Y allí, en caso de que se ejerce la opción, se formaliza el consentimiento de este segundo contrato con la particularidad de que la voluntad de una de las dos partes no se tiene que reiterar. Ya fue brindada por anticipado en el primer contrato, cuando se brindó la opción. ¿Sí? Esto quiere decir que en puridad, imagínense, un caso típico, arrendamiento con opción de compra-venta. ¿Sí? Que hay una opción de compra-venta a favor del arrendatario. Se firma hoy el contrato de arrendamiento, comparece arrendador y arrendatario a manifestar su voluntad y se incluye la opción. ¿Bien? Si el día de mañana el arrendatario ejerce su opción, se requiere otorgar un segundo contrato de compraventa, porque se entiende que la voluntad del arrendador que deviene vendedor ya quedó manifestada en el contrato inicial. Basta simplemente con que en esta segunda oportunidad quien tenía la opción a su favor diga que la ejerce. ¿Sí? Eso es en teoría y en puridad. En la práctica, lo que muchas veces sucede es que al ejercer la opción se instrumenta el otorgamiento de un segundo contrato. ¿Sí? Pero no debería ser así. No sería necesario que sea así. ¿Bien? Muchas gracias. Ahí lo que pueden encontrar ustedes es toda una discusión sobre qué naturaleza jurídica tiene la voluntad de quien dio la opción. Si es que hizo una renuncia a su derecho, a su facultad de retirar su oferta, ¿sí? Si es que y en ese caso es un negocio abdicativo, ¿bien? Si por el contrario lo que hizo es asumir una obligación de no retirar su oferta, y en su caso si la retira, lo que está haciendo es incumplir una obligación, ¿sí? O si en puridad es que ya manifestó su voluntad y el otro simplemente acepta, ¿no? Y otra cosa importante en esto, que es una discusión que se brinda mucho en los juzgados, sobre el tema de opción, es que lógicamente la opción tiene que cumplir la solemnidad que tenga el negocio final.
Entonces, imagínense, un contrato de arrendamiento de un inmueble con opción de compra, usualmente se otorga en documento privado. El contrato de arrendamiento hasta puede ser verbal, ¿sí? Pero la compra-venta es un negocio solemne, requiere escritura pública. Entonces, ¿qué sucede? Si el día de mañana acepta que tenga la opción a su favor, ahí nos va a estar faltando la escritura pública, salvo que de entrada de contrato de arrendamiento ya se haya hecho, ¿sí? Mediante escritura pública. Ahí aparece una tesis de la conversión. Ustedes se acuerdan que cuando estudiamos los principios de contrato y los principios interpretativos, se sostenía que siempre había que pugnar por la tesis que permita una interpretación del contrato a favor de su validez y no de su nulidad, ¿sí? Entonces, lo que ha hecho la jurisprudencia es sostener que en esos contratos de arrendamiento con opción a compra, como están hechos en documento privado y no pueden valer como compraventa en sí, porque están en escritura pública, se tienen que interpretar como una opción de promesa de compraventa y no de compraventa. Porque la promesa de compraventa sí puede ser en documento privado. ¿Bien? Seguimos, Gita. Hola, buen día. Día. Tenía una serie de consultas. La primera de ellas en cuanto a la opción subrogatoria. ¿Qué sucedería en el caso de que fueran varios los deudores? O sea, que varios quieran accionar contra el mismo deudor, o sea, sean varios los acreedores del deudor. Entonces ellos quisieran subrogarse en ese deudor y accionar todos contra el mismo deudor de ese deudor, digamos. ¿Se podría dar ese caso? Mm. Interesante, nunca lo había pensado. Teóricamente sí es admisible. Ahora, si tuviera que responderte la pregunta, yo pensaría, primer punto, un presupuesto de la acción subrogatoria es que el deudor esté siendo omiso en el ejercicio de ese derecho o de esa facultad. Desde el momento en que alguien se subrogó en él, ya lo está ejerciendo, para el que viene detrás, para un segundo acreedor, ya no se verificaría ese presupuesto, ¿sí? Porque ya no se está haciendo omiso en eso, ¿no? Lo que no quita, ustedes ya hicieron procesal o están haciendo procesal, yo a veces me mezclo un poco con la reforma de plan de estudio, están haciendo. Sí, Estudiaron las tercerías coadyuvantes, ¿sí? Bueno, yo entiendo que acá formalmente lo que sí podría suceder es que el acreedor 1 empezó la acción subrogatoria y el acreedor 2 comparezca en ese mismo juicio a hacer una tercería coadyuvante, es decir, mirá, yo no es que haga una acción subrogatoria nueva, sino que en esta misma acción, como tengo el mismo interés que el actor, vengo a apoyar. Bien, pero también podría suceder de que como no hace cosas juzgadas o solo hace para esas dos partes, que un acreedor inicie la subrogatoria, la pierde, vaya al segundo y la inicie y la pierde, vaya al tercero y así sucesivamente. O sea, que se difiera en el tiempo y que ya falle para uno y se inicie para el siguiente. Sí, sí, y ahí eso me lleva a pensar dos cosas, ¿no? Desde el lado del deudor, podemos decir, bueno, está forzando al deudor, o sea, el deudor del deudor, me refiero, ¿no? Estamos forzando a que tenga que enfrentar una innumerable cantidad de juicios, ¿sí? Y le tenga que ganar a todos. Termina siendo sumamente gravosa la situación. Entonces, no, pareciera no tener sentido. Por otro lado, desde la perspectiva contraria, ahí podemos decir, bueno, si fuera así, bastaría con que el deudor que quiera evitar que sus acreedores ejerzan la acción subrogatoria para reclamarla a su propio deudor, mete a un amigo a hacer esa acción subrogatoria de forma incorrecta para que pierda y con eso ya bloquearía a los demás. ¿Me explico? ¿Se entiende? Entonces, bajo esa perspectiva, para evitar eso, se tendría que continuar permitiendo a todos los demás acreedores poder ejercer esa acción. Pero sí, la verdad es que es un punto que nunca lo he estudiado, ¿no? Y creo que sí, que si me la tuviera que jugar ahora, sin mayor estudio, creo que como tú planteas, Gita, perfectamente podrían todos los demás acreedores plantearla. Pero no la pueden plantear al mismo tiempo, ¿no? Una vez que alguien la ejerció, hay que esperar a que culmine esa acción o coadyuvar en ella. Bien, pero si cae en diferentes juzgados, bueno, yo supongo que el demandado va a hacerle notar al juez eso justamente va a ser el demandado mismo el que se lo va a notar. Sí, allí existe lo que se llama la litispendencia. Cuando el demandado se defiende, puede decir que sobre ese mismo punto ya hay un juicio que está pendiente, eso es litispendencia. ¿Bien? Entonces, aún cuando empiece frente a otro juzgado, frente a la excepción de litispendencia, se paraliza esa acción, ¿no? Bien, gracias. ¿Te podré De hacer otra nada. pregunta distinta a Sí, esta? adelante, dale.
Nosotros habíamos visto cuando estábamos viendo el tema de la capacidad, que con la pubertad se adquiría la capacidad especial para contraer matrimonio. Y eso es lo que sostiene Gamarra. Sin embargo, cuando voy al Código Civil en el 91, que es el que referencian, pareciera decir como que con menos de 16 años no se puede contraer matrimonio. El Entonces, 91, sí. mirarlo. ¿Dónde es que habla de 16 años? O sea, dice, son impedimentos dirimentes para el matrimonio, y el primero dice que cualquiera sea menor de 16 años. Bueno, no sé qué versión tenés o qué edición. El mío habla de 14 años en el varón y 12 en la mujer. Ah, pero es viejo, profe. Yo tengo uno bastante nuevo. Sí, yo también tengo. Sí, Ser sí, es cualquiera de los contrayentes 16. menor de 16 años de edad, dice. ¿Mm? Y no les distingue entre varón y mujer. Y no No, 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 yo no se busqué un puede poco más y casar. hubo una reforma en el 2016 o no sé dónde, no sé, en el 2016 creo que hubo una reforma y cambió a ¿Mm? 16. Y bueno, yo tengo el libro de Gamarra del 2018 y sigue repitiendo esto, pero para mí está equivocado. No tiene en cuenta esa reforma. ¿No les dice a pie de página el número de ley que reformó? No, el del CED, por ejemplo, el del Centro de Estudiantes de Derecho, dice ¿Mm? eso que está diciendo Gita. A ver, vamos a Sí, acá buscar. dice la El ley. de Dice la Cafaro ley. y Carnelli, y dice texto dado por artículo 26 de la ley 19.075. No sé si será esa, lo voy a buscar ahora. Vamos a mirarlo. Sí, del año 2013, dice. Sí, el 9 de mayo de 2013. Listo. Pero yo tengo acá que se sustituye el artículo 83, 97. ¿Qué artículo les dijo de esa ley? Artículo 26. 26. Sí, de la ley 19.075 del 3 de mayo del 2013. Es la ley de matrimonio igualitario. Sí, sí, efectivamente dice, sustitúyese el numeral primero, el artículo 91 del Código Civil, por el siguiente. Ser cualquiera de los contrayentes menor de 16 años de edad. ¿Bien? Bueno, a ver, yo creo que hay un error en Gamarra, pero la capacidad sigue siendo para la pubertad. ¿Se acuerdan que tenemos capacidades especiales para algunas cosas? Y cuando hablamos de los diferentes tipos de capacidad e incapacidad, tenemos la capacidad limitada. ¿Se acuerdan de eso? Sí, Sí. celebrar testamento, capitulaciones matrimoniales, donación por matrimonio. Exacto. Yo creo que en definitiva, nosotros tenemos una incapacidad absoluta, ¿sí? Hasta la pubertad, después de la pubertad una capacidad de relativa, lo cual no quita que para ciertos actos haya edades especiales, ¿sí? Pero a nivel general, como categoría, no es que se cambió a los 16, sigue siendo la pubertad. Pero para algún aspecto, por ejemplo, para el contraer matrimonio, y a ver, cabría analizarlo, pero seguramente para otorgar capitulaciones matrimoniales, es decir, la misma regla, se corrió a los 16. Pero no se Uruguay fue altera la regla. Uruguay ¿Cómo? Uruguay fue denunciado por UNICEF o una organización internacional por la edad para el matrimonio. Por eso puntualmente se cambió y de hecho se está hablando de nuevo porque que se insiste en la cantidad de casos en Uruguay que se casan siendo muy chicos en situaciones no muy claras. Entonces por eso puntualmente se subió la edad del matrimonio y no se puede antes de los 16. Está bien. O sea, Bien. otras capacidades especiales, como la capacidad para testar que adquiere el menor puber, es así, evidentemente se mantiene, pero ya las que estarían contra el 91 ya no serían capacidades especiales que se adquieren con la pubertad, ¿verdad? Yo entiendo que sí, estoy de acuerdo. Acá habría que verlo sobre todo cuando ustedes estudian Derecho de Familia, que cuando ven estos artículos, a ver cómo lo han interpretado los que más en el tema, ¿no? Sobre todo por ver cómo juega esta reforma a la luz
de los tratados internacionales, el Pacto de San José de Costa Rica y demás, pero bueno, sin habernos metido en eso y sin ser en el ámbito de mi especialidad, yo interpretaría este artículo de esta manera. Bien, gracias. ¿Podré hacer Nada, una última preguntita? sí, claro, adelante. Porque no me queda tan claro cuando nosotros hablamos, bueno, la típica entre nulidad y inexistencia, y bueno, las dos versiones de los autores, de que uno se aplica cuando es inexistente, aplicamos del pago de lo indebido y por eso es menos grave. Decíamos que en cierta manera los terceros que adquieren a título oneroso quedarían excluidos de eso, estarían protegidos, digamos. Y después está la otra que decimos que cuando es absoluta, cuando, por ejemplo, falta el objeto, que no está enumerado dentro de esas nulidades absolutas, igual de todas maneras nos mantenemos en que aplicamos lo de la nulidad absoluta y por lo tanto como que no alcanzaría a los terceros. Pero sin embargo, después, en otra clase vimos de que en realidad, como dice, salvo excepciones legales, termina diciendo al final, y a veces interpretas a salvo excepciones legales como que finalmente también estarían protegidos los terceros adquirientes a título oneroso. Entonces, bajo esa visión, a mí no se me hace diferencia entre inexistencia y nulidad, como que al final los dos caminos arribamos a lo mismo, con el pago del indebido, con el otro, con esa interpretación final de salvo excepciones legales, no me termina haciendo ninguna diferencia. ¿Es correcto esto? Es totalmente correcto, con una particular. Vamos a rebobinar un poquito para que entiendan bien ese tema, ¿no? Y ahora les voy a compartir una pantalla de todos modos, pero primero les quiero explicar. El tema es así. Cuando se aprobó el Código Civil uruguayo, la tesis de la inexistencia no era elaborada, no era conocida por nuestro legislador, ¿sí? Entonces, necesariamente, nuestro código no recoge ninguna hipótesis donde diga esto es inexistencia, ¿sí? Se indica como nulidad absoluta hipótesis que hoy la doctrina ve como inexistencia. Bien, en un momento aparecen Caffaro y Carnelli, y en ese libro que yo les recomendé de edificación contractual, que realmente es cortito y está muy bien, recomiendo que lo lean, punta a punta, dicen, bueno, hay ciertas situaciones en las cuales no se trata de que el contrato exista y tenga un problema de validez, ¿sí? Y por eso consecuencias de la nulidad, sino que el contrato no se llega a formar. ¿Bien? ¿Cuándo pasa eso? Dicen Caffaro y Garnelli. Bueno, básicamente cuando no se hayan presentes los presupuestos del contrato. ¿Sí? Si no están presentes los presupuestos, hemos estudiado, ¿se acuerdan? Capacidad jurídica, poder normativo negocial, ahí el contrato no llega a existir. Y en una vuelta más dicen, y además tenemos los requisitos de validez. Cuando los requisitos de validez no llegan a estar presentes, tampoco el contrato llega a existir. La nulidad se produce cuando los requisitos sí están presentes, los requisitos de validez, pero tienen algún defecto. ¿Bien? Muy bien. Frente a eso, que aparece Gamar y defendiéndose o frente a esa tesis, dice, yo no estoy de acuerdo, porque si bien teóricamente sí podemos hablar de inexistencia y nulidad como dos conceptos diferentes, jurídicamente, que es lo que nos importa, no tienen un régimen jurídico diferente. Y no lo podría tener, dice Gamar. Y no lo podría tener por el hecho de que no le podría dar un régimen diferente Narvaja a inexistencia y nulidad porque ni siquiera conocía la tesis de inexistencia. En la medida de que tienen los dos el mismo régimen jurídico, no tiene mucho sentido intentar distinguir cuándo es inexistencia y cuándo es nulidad porque la consecuencia es la misma. Lo que hablábamos recién, que la diferenciación, las categorías solo tienen sentido cuando hay un régimen jurídico diferente. ¿Ah? Entonces ahí no es que Gamarra en puridad discrepo con Caffaro y Carnelli, sino que dice, acepto que teóricamente son cosas distintas, pero en Uruguay no hay una diferencia. Frente a eso vuelven Caffaro y Carnelli, es decir, no estamos de acuerdo. Sí hay diferencia. ¿Qué diferencia hay? ¿Cómo se puede perseguir la cosa frente a un tercer adquirente? Es decir, se produce un contrato nulo, inexistente, el adquirente de ese bien lo enajena, el vendedor, para perseguir ese bien contra el tercero que le compró a su comprador, ¿qué es lo que tiene que acreditar? Y ahí es donde Caffaro y Carnelli dicen, no es lo mismo el mecanismo para la nulidad que el mecanismo para la inexistencia. ¿Por qué? En el caso de la nulidad, nosotros vamos al 1565, a leerlo, que el 1565 dice, eh,
La nulidad pronunciada por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada da derecho a las partes para ser repuestas al mismo estado en que se hallaría si no hubiese existido el acto o contrato nulo, con tal que la nulidad no sea por lo ilícito del objeto o la causa del contrato, en cuyo caso no puede repetirse lo que se haya pagado a sabiendas. ¿Sí? Bien. La nulidad judicialmente declarada da también acción retaliatoria contra terceros poseedores, sin perjuicio de las excepciones legales. Entonces, a partir de esta norma, es que Gamarra dice, Rafael Carnelli dice, mientras que frente a un contrato nulo se percibe la cosa sin una distinción de cómo adquirir ese tercero, si fue a título oneroso o a título gratuito, si fue con mala fe o buena fe. En el caso de la inexistencia, no aplicamos la solución de 1565 porque está prevista para nulidad. Lo que aplicamos en el caso de la inexistencia es la vía del pago de lo indebido. ¿Sí? Y ahí vamos al 12, al 1308. En 1308 nosotros tenemos la regulación de los cuasicontratos. ¿Sí? ¿Dónde está el que regula? Acá. El representante de cosas contrarias de buena fe. Fíjense el 1317. El que de buena fe ha vendido la cosa cierta y determinada, se le dio como debía, es solo obligado a restituir el precio de la venta y hacer las acciones que tenga contra el comprador que no lo haya pagado íntegramente. Si está de mala fe, solamente es obligado como todo poseedor dolosamente. Y el 1318. El que pagó lo que no debía no puede percibir la especie poseída por un tercero de buena fe a título oneroso, pero tendrá derecho para que el tercero que la tiene por cualquier título gratuito se la restituya, sea reivindicable y existe en su poder. ¿Sí? Entonces, mientras que para la nulidad el 1565 nos permitía percibir la cosa frente al tercer adquirente siempre, para la inexistencia aplicamos el 1318 y nos limita que solamente la podemos perseguir en caso de que sea un adquirente a título gratuito. ¿Sí? Pero no la podemos perseguir frente a un adquirente a título oneroso que esté de buena fe. ¿Bien? Entonces, hasta ahí, una vez que Cafaro y Carnelli encuentran una diferencia de régimen, ¿sí? La defensa de Gamarra de que teóricamente aceptar la distinción, pero que jurídicamente no tenga sentido porque la consecuencia era la misma, cae. ¿Bien? Pero ¿qué es lo que pasa? Años después aparece Blengio, y luego seguido por Garrer, diciendo estrictamente esa diferencia que encontraban Fabio y Carnelli no es tal, porque lo que hace el legislador es, en el 1565, decir, bueno, habla abstractamente que se puede perseguir contra terceros, pero no dice por qué ella se persigue para la cosa frente a terceros. ¿Bien? Como no lo dice, tenemos que encontrar en el Código Civil cuál es la acción, por qué medio se persigue la cosa. Como no está regulado, es que Blengio propone la aplicación del 1318, que estaba prevista para el pago de indebido. Y ahí es donde dice, bueno, en definitiva, al no estar regulado, si aplicamos por analogía el 1318, termina siendo el mismo camino para la nulidad que para la inexistencia, la persecución de la cosa frente a un tercero. Entonces, en realidad, no tenemos una diferenciación de régimen jurídico. ¿Entienden? Entonces, hasta acá, ¿sí? Es la crítica que le hacen Blengio y Verdaer apoyando la tesis de Gamarra, ¿sí? Y ustedes, si están de acuerdo en que la persecución de la cosa, en el caso de la nulidad, se rige por el 1318, tendrían que sostener de que no hay diferencia de régimen jurídico. Podrán decir, bueno, acepto que teóricamente son distintas, pero jurídicamente coincide el régimen. Si por el contrario ustedes consideran que la persecución de la cosa en la hipótesis de nulidad no va por el 1318, sino que se puede perseguir conforme al 1565 siempre, más allá de la buena o mala fe del tercer adquirente, más allá de que su título sea oneroso o gratuito, ahí sí tendrán una diferencia de régimen jurídico. ¿Sí? Esa es la respuesta simple. Si quieren dar una vueltita de tuerca más, podemos decir, bueno, aun cuando yo aceptara la tesis de Blengio, seguida por Verdaer, de que también la persecución de la cosa, el tercer adquirente va por el 1318,
Si existen otras diferencias de régimen jurídico, sigue teniendo sentido esta diferenciación. ¿Bien? Y alguna diferencia más hay, y se las voy a compartir. Vamos a ver si la tengo por acá ya abierta. Si no se las abro para que las veamos con detenimiento. Déjenme ver, creo que las tengo en esta pantalla. Es un video de busco rápido. Acá. Es esta misma. Sí. Les voy a compartir entonces. ¿Están viendo la pantalla compartida? Sí. Se la hago ampliar. Ahí está. La barra de herramientas. Bien. Bien, esto es básicamente lo que venimos diciendo, ¿sí? De los regímenes jurídicos, las diferencias, qué sé yo, y esto es lo que me importa, ¿ah? De las diferencias de régimen. Bueno, a nivel teórico nomás que la nulidad requiere texto expreso, es decir, que solamente aceptamos que haya nulidad cuando una ley dice esto es nulo. En cambio la inexistencia es una teoría lógica, una categoría lógica, siempre que nosotros podamos llegar a conseguir una situación en la cual el contrato no llega a existir, basta para decir que es inexistencia, ¿sí? Después, a nivel de diferencias restitutorias, la consecuencia típica, que es la que venimos hablando, de que la nulidad absoluta es oponer a todos los terceros poseedores, independientemente de su buena fe, la inexistencia, solamente aquellos terceros adquirentes, ¿sí? A título gratuito o a título oneroso que no tengan buena fe. Es algo que acepté la tesis de Blanquio, ¿sí? Pero hay otras consecuencias más, que son las que para mí hacen que la discusión no quede zanjada aun cuando se acepte la tesis de Blanquio. La primera es el 1565, que establece que en caso de nulidad absoluta no procede entre las partes la restitución, ¿sí? Cuando la parte que pretende la restitución actuó a sabiendas de la ilicitud del objeto de la causa. Sin embargo, nosotros no tenemos una norma similar para inexistencia. Entonces, entre las partes, frente a un contrato inexistente, siempre se podrá pedir la restitución, pero en un contrato nulo absolutamente, por una de las hipótesis que es nulidad del objeto, o por nulidad por ilicitud del objeto de la causa, si la persona que pretende la restitución lo sabía y actuó igual, se le quita esa posibilidad de restitución. ¿Sí? ¿Entienden? O sea, aún cuando se acepte la tesis de Blengio, de Verdaguer, de que se puede aplicar el 1318 para nulidad absoluta para ir a terceros, entre las partes sigue existiendo esta diferencia. ¿Sí? Bien. Y después, pero para materia de nulidad relativa, existe lo que hemos visto en la ratificación de las partes en transcurso del tiempo, que no existe en materia de inexistencia. ¿Bien? Existen esas dos diferencias a mi juicio. Bueno, nos fuimos un poco de tema frente a la pregunta que hizo el compañero, pero me interesaba que esto lo tuvieran bien claro. Gita, ¿alguna pregunta más o seguimos con otro compañero? No, perfecto, muchas gracias. No, por favor. Galarrada. Sí, yo quería saber, a ver si no estoy errada, que decíamos que en los contratos tiene que haber bilateralidad en la voluntad de las partes si la ley de relaciones de consumo es la excepción a ese principio. ¿A qué te referís? O sea que en la ley de relaciones de consumo la voluntad es unilateral. Bueno, la verdad no entiendo qué es lo que se pretende decir con esa frase. ¿Dónde lo sacaste eso? Lo saqué de unos materiales que tengo de la clase, que nos dio Mariana. Voy a buscarlo. Sigan que lo busco y le digo. A ver, sin conocer en qué contexto se dice esa frase, lo que yo te puedo decir es que el contrato, en tanto negocio jurídico, es necesariamente bilateral. Una de las características del contrato es que es una convención, lo cual implica que tiene dos partes, ¿no? Y entre las convenciones dijimos que lo distinguimos porque el efecto de los contratos es que produce obligaciones. En cambio, puede haber convenciones que no produzcan obligaciones, o sea, que no sean contractuales, por ejemplo, que extingan obligaciones. ¿Bien?
o que sean declarativas. Entonces, el contrato es necesariamente bilateral, lo cual quiere decir que es un negocio jurídico bilateral porque tiene dos partes, es decir, que además es un contrato bilateral, ya obedece a otro criterio diferente, que es suponerlo a contrato unilateral, y eso depende de, claro, muy sencillamente, de cuántas partes resulten obligadas por el contrato. ¿Sí? Siendo aún más puros, no es que cuando hay una sola parte obligada es unilateral y cuando hay dos partes es bilateral, porque se requiere que esas obligaciones sean interdependientes, que sean recíprocas. ¿Sí? Podría haber dos partes obligadas, pero si no están en régimen de reciprocidad, el contrato continúa siendo unilateral. Por eso es que están los, también en el sentido figurado, los unilaterales onerosos, porque los unilaterales onerosos, ¿sí? Si en las dos partes resultan grabadas, una sola de las partes resulta obligada. ¿Bien? Hasta acá estamos bien. Lo que puede suceder, y quizás en ese contexto, quizás la frase que tú decías, es que en las relaciones de consumo, la ley 7.250 brinda la posibilidad de ser resarcido, de ser indemnizado del perjudicado en el marco de una relación de consumo a una persona que no es consumidor, sino que sufrió un daño en virtud de la existencia de una relación de consumo. ¿Sí? Ahí el caso típico es el caso del Emporio de los Sándwiches, no sé si se acuerdan ustedes, bueno, por ahí no habían ni nacido, que era, se hace una fiesta de 15, ¿bien? En el cual, obviamente, los que son parte de ese contrato son el Emporio de los Sándwiches, que vendió los sándwiches, los padres de la quinceañera, que son los que compraron el servicio de lunch, y el vínculo contractual es entre ellos, ¿sí? Y sin embargo, bueno, había sándwiches en mal estado, de manera, algunos de los asistentes a esa fiesta sufrieron daños, ¿sí? Y luego reclamaron por esa ley. ¿Bien? En puridad, los que sufrieron daños no contrataron con el Emporio de los Sándwiches, ellos simplemente asistieron como invitados a una fiesta. Entonces, en sí, fíjense que ahí el resarcimiento se da a partir de un vínculo que no, respecto a esa persona, no es contractual, hay gente que sufrió un daño en virtud de una relación de consumo. ¿Se entiende? Ahí, paréntesis anecdótico, hubo dos personas que fueron las principales damnificadas en esa fiesta, una mujer embarazada y una chica, esa chica es mi esposa, ¿no? De casualidad. Obviamente, en ese momento tenía 15 años, no era mi esposa. Y fíjense, ella con ese juicio, con lo que ganó el juicio, después se pudo pagar su propia fiesta de 15. Así que bueno, nada. Ese ejemplo es el caso típico que se maneja de daño en virtud de una relación de consumo sin haber sido contratante. ¿Bien? Bárbaro, gracias. Bien, WhatsApp. Profe, Sí, hoy cuando mencionaste lo de la promesa de compra, me vino a la mente algo que justo estaba bichando ayer y que me generaban dudas y aprovecho. Eh, en lo que tiene que ver con la cesión de crédito, leí que es una excepción el caso de la promesa de compra en cuanto a la necesidad de que el acreedor acepte al nuevo deudor. ¿Esto es así? Porque me parece rarísimo. bueno, no sé en qué contexto se dice eso. Seguramente lo que Era, se quiere decir era es, basado en una ley, pero no me acuerdo cuál era. Ayer estaba escuchando, fue en una clase que estabas dando tú. Y estaba sí, escuchando que surgió eso y me resultó rarísimo. no, mira, puridad seguramente apunta hacia esto. La cesión de créditos es un contrato, ¿sí? Nosotros lo que dijimos es que existe el principio de relatividad de los contratos. Es decir, que los contratos producen efectos entre las partes, no frente a terceros. Entonces, en tanto tal, bastaría la cesión de crédito para que entre las partes se hayan producido los efectos. ¿Bien? Pero ¿qué es lo que sucede? En la cesión de contrato, si bien los efectos se producen entre las partes en forma inmediata, sin tener que hacer nada más, frente a al deudor, existe la necesidad de notificar la cesión. Si no se le notifica, el deudor cumple en pagarle
a quien para él es el titular del crédito, que es el cedente. ¿Sí? Solamente es oponible esa cesión y puede decírsele, no, mira, vos solamente te liberás pagándome a mí, al cesionario, si se le avisó, si se le notificó. Lo que dice el código es que una vez que se le notifica, el deudor tiene un plazo de 3 días para oponerse a la cesión. ¿Sí? Y ahí es donde se dice que seguramente que es una excepción a ese principio de los efectos entre las partes del contrato. Porque acá quien no es parte del contrato, el deudor, el No, cedido, profe, sí, pero lo que estaba hablándose era en el otro sentido, por ejemplo, de que yo vendo, por eso me resultó rarísimo, de que yo soy promitente compradora, le vendo a otra persona para que siga con la promesa de compra otra persona y como que no era necesario de que, por ejemplo, la Agencia Nacional de Vivienda, el Banco Hipotecario, aceptara ese nuevo promitente comprador para que yo me liberara de esa obligación. Y sí, ahora, lo ahora vamos a ir pensaba hacia como, eso. Pero para no mezclarlo, primero cerramos esto que les venía diciendo, ¿no? Entonces acá, estrictamente, el cedido, si bien no es parte de ese contrato y no puede evitar que los efectos se produzcan, sí su oposición tiene cierta relevancia. ¿Qué relevancia tiene? A ver quién se acuerda. ¿Por qué puede ser relevante que se oponga el cedido en una sesión de créditos? ¿El cedido viene a ser cuál? El deudor. profe, ¿será cuando estamos ante una sesión de créditos litigiosos? Opera en la sesión de créditos litigiosos, pero en cualquier sesión de créditos. Adelante, Gita. Puede ser por la prescripción, por ejemplo, que se oponga por prescripción, o también oposición personal, puede tener al de repente no le quiere Está pagar vinculado a eso, a exacto. este En realidad deudor. es, en caso de una sesión de créditos, el deudor siempre puede interponer las secciones reales, las excepciones reales, las que serían del propio crédito, pero si se opone, además también conserva las excepciones personales que tenía contra el cedente. En cambio, si no se opone, no puede interponer las excepciones personales que tenía contra el cedente. Por eso es que al haber cierta consecuencia jurídica en cuanto a lo que puede y no puede hacer en virtud de su posición, es donde decimos, de alguna forma hay una trascendencia en la voluntad de un tercero de ese contrato. La sesión de contrato es un contrato bilateral, perdón, la sesión de crédito es un contrato bilateral entre cedente y cesionario, y sin embargo acá un tercero, que es el cedido, puede hacer algo que determine la vida futura de esa sesión. ¿Sí? Con las excepciones que se pueden interponer. ¿Qué es lo que sucede? Esto dicho a nivel general, en materia de promesa de enajenación de inmuebles a plazos, dicho, ya no estoy más a fondo, pero es la promesa de compraventa de inmuebles, tiene una particularidad, y es que la misma ley establece la facultad de ceder el contrato. ¿Sí? Entonces ahí es donde se dice, bueno, en la medida que la misma ley establece esa facultad de ceder el contrato, bien, ya ahí no estamos en puridad de la cesión del crédito, es la cesión del contrato. ¿Sí? No es que se cede una fase de la relación obligacional, que es la fase activa, sino que se sale de la relación el promitente comprador e ingresa el cesionario de la promesa de compra-venta en su lugar, la fase pasiva y la activa. Y ahí es donde nosotros siempre decimos que, a diferencia de la cesión de crédito, la cesión de contrato es trilateral, porque para el acreedor no es lo mismo tener como deudora A que tener como deudora B. Entonces él tiene que aceptar al nuevo. Sin embargo, en la cesión de promesa de compra-venta, como por imperio legal es ya admitida esa cesión, por más que no le guste al promitente vendedor la salida de su promitente comprador y que ingrese otro en su lugar, lo tiene que aceptar. ¿Bien? O sea que no es necesario de que haya como un estudio crediticio de liquidez o lo que sea para hacer una sesión de derechos de promesa de compra, no sé cómo qué se llama. No. Me resulta Sí, rarísimo. Pero está. es así. ¿Bien? Gracias, profe.
por favor. ¿Quién más? Massa. Sí, yo tenía una duda respecto a la propuesta irrevocable. En un Sí, caso de hipótesis de propuesta irrevocable sin plazo, pueden pasar 10, 20, 30 años que si el aceptante respondiera afirmativamente, queda la obligación hecha. sí, No, no hay ningún límite. ningún límite. No, Bien, gracias. adelante. Ahí también eso se vincula a qué naturaleza jurídica le das tú a a la promesa irrevocable, ¿no? Porque si tú entendés que lo que la naturaleza jurídica es de una obligación de no hacer, o sea, una obligación de no revocar, en tanto obligación siempre puede prescribir la exigibilidad de esa obligación, ¿sí? Entonces allí, si han pasado 20 años, podríamos decir que esa obligación de no hacer que tenía el que hizo una propuesta irrevocable prescribió, por lo cual ya no es exigible. En cambio, si la naturaleza abdicativa, ¿sí? Allí estrictamente el transcurso de 20 o más años no debería incidir. Rocha, Profesor, mi duda tiene que ver con la gestión de negocios. Veo que sí, el 1311 dice, por su parte, el dueño de los bienes o negocios oficiosamente administrados con la debida diligencia está obligado a cumplir con las obligaciones contraídas en su nombre por su agente. La duda mía es, ¿este artículo es una excepción al principio de relatividad de los contratos que vimos o se trataría de un caso de subrogación legal del 1472, numeral 2, que dice, bueno, se lo leo, yo lo que creo es perdón, creo que está haciendo retorno, ¿puede ser? sí, ya lo silencio. Gracias. No, lo que creo es que está bien tu visión de las cosas y poder hacer una excepción al principio de relatividad de los contratos. ¿Por qué? Porque en principio, por el principio de relatividad de los contratos, solamente produce efectos entre las partes, ¿sí? Y en la medida que el gestionado no es representado por el gestor, que no hay facultad de representación, no podría producir efecto frente a él, por lo cual nunca podría resultar obligado por aquellas prestaciones que asumió su gestor en su nombre. Sin embargo, por aplicación de este artículo, sí queda obligado a cumplir las obligaciones que ha asumido el gestor. Entonces me parece interesante verlo como una excepción al principio de la de los contratos. Está bien, postura. Gracias, Profe, pero profesor. no se basa en que no es un contrato, por eso en realidad no lo planteamos como una excepción, sino una característica de este tipo de cuasi contratos. Por algo no es un contrato. No es un contrato de la gestión de negocios, pero las obligaciones que está hablando este artículo son aquellas que asumió el gestor frente a un tercero. ¿Sí? Imagínate, el ejemplo que nosotros pusimos en clase, ¿no? Se escapa un ganado y el vecino contrata peones para volver a echar ese ganado en el campo del vecino gestionado, ¿sí? No es que la gestión de negocios sea un contrato, porque no lo es, son cuasi contratos, pero ese contrato realizado entre el vecino gestor con los peones sí es un contrato, y por eso es que de ahí emergen obligaciones. En principio esas obligaciones tendrán que vincular solamente a las partes de ese contrato. Es al vecino gestor y a los peones, no al vecino gestionado. Sin embargo, por aplicación del 1311, está, digamos, excepcionando el principio de eficacia, ¿sí? Estableciendo de que esas obligaciones también son exigibles al vecino gestionado. ¿Se entiende? Está bien Sí. la apreciación. Pero Con, siguiendo ese caso, los que fueron contratados para entrar el ganado, si tienen que ir en contra de alguien, irían en contra de quien los contrató, no contra el dueño del negocio, o sea, el dueño del campo de donde se escapó el ganado. Si bien mira, después, claro, pero No, fíjate, no van contra el dueño del ganado. fíjate que acá el 1311 dice que el dueño de los bienes o negocios oficiosamente administrados con la debida diligencia está obligado a cumplir las obligaciones contraídas a su nombre por su agente. ok. O sea, le pone la obligación también a su cargo. Luceno González. Adelante. Profesor, buenos días. Disculpe la Gracias. consulta. En el grupo surgió una duda de que algunos compañeros querían hacer el simulacro y apretaron el lugar donde dice tercer parcial.
y vieron que eran preguntas de desarrollo, pero ellos pensaban que era un cuestionario. Entonces nos pusimos a pensar y dijimos que capaz era el complementario que usted había dicho para los que no No, no, hicieron el no. primer parcial. No, Entonces nos era, pusimos a hacerlo y queríamos consultar por las dudas. no, no, en realidad sí, era para que lo hicieran hoy como práctica. Mi intención era cuando terminemos de hacer estas consultas explicarles un poquito sobre eso. Pero bueno, Está los que hayan perfecto, profe, pasado, muchas continúen, gracias, no hay, porque no hay surgió la problema. duda. Excelente, gracias. Claro. Profe, pero el final es MO, ¿no? Es múltiple opción. ¿Cómo? Si Es el múltiple parcial opción el final, claro, final. eso. Tenemos múltiple El opción. final es múltiple opción, sí. Múltiple opción, Está. No, emparejamiento, verdadero o falso. porque creo que todos tenían la idea, yo no entré el viernes pasado, de que esa simulación de parcial final era también en modo verdadero o falso. Sí, Claro, ahora les voy a eso explicar fue un lo que poquito nos sobre pasó. eso. Ah, ok. Voy a explicar. Pero si quieren, agotemos primero la etapa de evacuar dudas. ¿Bien? ¿Con qué otra duda? Preguntas. Cabrera, adelante. Profesor, buenos días. Mi duda era respecto a la dación en pago. Nunca encontré un artículo que refiriera como específicamente, intentaba buscar artículos análogos y todo respecto a lo que habíamos dado en clase, pero no me terminaba de quedar clara ni la figura, ni encontraba como un artículo que me la explicara al menos de qué iba. Este, así que si podía despejarla brevemente igual, o algún artículo que me pudiera ayudar a entenderla. Bien. También lo puedes encontrar por paga por entrega de la cosa. ¿Bien? Ahí básicamente el instituto es cuando alguien tiene una obligación determinada y en vez de cumplir la obligación con, por ejemplo, la suma de dinero que tenía que abonar, da un bien en forma de pago. Obviamente, como ahí el objeto con el cual está cumpliendo no coincide con el objeto que asumió, requiere que el acreedor acepte esa entrega sustitutiva. ¿Sí? Y para que lo puedas ver en la práctica, imagínate que vos me des 100 pesos. Yo descubro que tenés un vehículo, lo embargo y lo quiero sacar a remate. Si yo lo remato, por un lado va a llevar más tiempo, hice el remate, seguramente el precio obtenido al remate va a ser inferior al precio de mercado y encima están los gastos del rematador, publicaciones, etc. Entonces quizás las partes se pongan de acuerdo, porque tú como deudora decís, nah, yo ya no voy a poder evitar que vos me remates el auto, prefiero llegar a un acuerdo contigo de cuánto vale esto, ¿sí? Y que los dos valoremos al precio de mercado. A mí me sirve porque obtengo el auto ya sin tener que pasar por todo eso, a vos te sirve porque se cancela tu deuda por el valor real del auto y no por lo que se obtenga en el remate, que encima tenés que descontar los gastos del rematador. Entonces, por eso es factible el acuerdo entre las partes. Perfecto, muchas gracias. Ahí lo que yo te sugiero es estudiar todo el capítulo de paga sobre eso, y está muy bien tratado en Verdader, ¿sí? En fundamentos de las obligaciones. ¿Bien? ¿Qué otra pregunta? Acá yo no sé si se acuerdan cuando empezamos el curso, yo les dije bueno, que en definitiva quería hacerles una breve explicación de todo el contenido del programa, ¿no? Después lo iban a ir viendo. En definitiva es como que fuera una película, ¿sí? Donde todas las partes terminan de encajar al final, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos estudiando acá? Bueno, las obligaciones. Entonces, primero intentamos decir, bueno, ¿qué es una obligación? ¿Sí? Diferenciarla de otros institutos similares, ver cuáles son las fuentes de las obligaciones, es decir, cómo es que nace una obligación, ¿sí? Cómo se modifica, es decir, cómo se transfiere y cómo se extingue, digamos, las causas de extinción de las obligaciones, ver cómo la podemos clasificar, ¿sí? Estudiamos los diferentes tipos de clasificaciones, ya sea legales, porque surgen de la ley, o doctrinarios, porque son creados por la doctrina. Después ingresamos en la teoría general del negocio jurídico, ¿sí? Que allí nos interesa en particular el contrato, en tanto es, digamos, la fuente principal de obligaciones. Bien, a nivel de teoría general del negocio jurídico, intentamos del mismo modo, primero, decir qué es un contrato, cómo se inserta el contrato dentro del género, ¿sí?
entre el género convención, de acto jurídico, diferenciarlo con hecho jurídico y demás. Ver cómo analizamos el proceso de validez y eficacia del contrato. Entonces dijimos que hay etapas. Primero se analizan los presupuestos, si no se verifican, el contrato es inexistente. Luego analizamos los requisitos de validez, ¿sí? Si no se hallan presentes, el contrato no llega a existir. Si se hallan presentes, si tienen defectos, el contrato es nulo. Ahí analizamos cada uno de los posibles defectos, ¿sí? Causa falsa o ilícita, objeto ilícito, que esté fuera del comercio de los hombres. Hablamos de la posibilidad jurídica y material, hablamos de los vicios de consentimiento, hablamos de la solemnidad, ¿sí? De los remedios para la incapacidad de obrar, ¿bien? Luego de eso ingresamos en los requisitos de eficacia, hablamos de los requisitos voluntarios de eficacia, ¿sí? Plazo, condición, requisitos legales de eficacia, ¿sí? Que el contrato no sea nulo, por ejemplo. Después de eso vimos las diferentes formas de extinción de la vida contractual, ¿sí? Que por el cumplimiento de las obligaciones, por el receso unilateral, por la revocación, por el mutuo disenso, por la nulidad, etc. ¿Sí? Después ingresamos en la teoría de los cuasicontratos. ¿Qué son los cuasicontratos? ¿Por qué entramos en los cuasicontratos como una segunda de las fuentes de obligaciones? ¿Verdad? ¿Qué son los cuasicontratos? Cada uno de los tres tipos de cuasicontratos, en qué consisten, ¿sí? Y en realidad, digamos, las fuentes de obligaciones que nos restan, que son el delito y el cuasi-delito, es lo que da lugar a la responsabilidad, que es lo que ustedes van a estudiar en el próximo semestre, ¿sí? Por el momento se quedan con la idea que con delitos y cuasi-delitos también se generan obligaciones. ¿Bien? En responsabilidad civil van a estudiar justamente toda la teoría que se genera a partir de estas dos fuentes. En definitiva, acá lo que estamos viendo es la obligación en toda su vida y sus diferentes formas de manifestación y fuentes. ¿Bien? No tiene complejidad, si es una materia que es muy larga, mucha bibliografía se maneja, probablemente es la materia que maneja más bibliografía de todas las de la carrera, pero no es que sea teóricamente difícil, ¿sí? Bien, ¿alguna otra duda? Profe, buen día. Sí, ¿Sobre qué adelante. materia decía? ¿Sobre responsabilidad era eso? Claro, miren, hasta hace pocos años, hasta la reforma del año 2016, estrictamente las materias eran anuales, muchas de las materias, entre ellas obligaciones, ¿sí? Lo que es obligaciones, tal como ustedes la conocen ahora, y responsabilidad civil, que es lo que dan en el segundo semestre, una única materia llamada obligaciones. ¿Bien? Actualmente lo tenemos diferenciado en 2 semestres. En el segundo semestre, ustedes cuando estén en responsabilidad, van a estudiar justamente las hipótesis de indemnización que se producen por hechos ilícitos, ¿sí? Y ahí es justamente la obligación resarcitoria, cuya fuente es un delito o un cuasi delito civil. Por eso yo les decía, nosotros empezamos a analizar las fuentes, ¿no? Vimos la ley como fuente, contrato, cuasi contrato, ¿sí? Lo que no nos metimos en profundidad es el delito y el cuasi delito como fuente, que eso es lo que van a ver ustedes en el próximo semestre. ¿Bien? Farías. Teniendo en cuenta esa guía que usted nos acaba de dar, cuando hablamos de los institutos para la tutela preventiva del crédito, ¿eso en el marco de qué entraría? O sea, en base a los títulos que nos dio recién. Bien, eso es parte de la teoría general del negocio jurídico, ¿sí? Es justamente qué remedio se les da a la acreedor, porque se acuerdan que nosotros hablamos de la tesis de Saquiarae, decía, bueno, que podemos ver la obligación como separada en dos fases, una fase de débito y una fase obligatoria. En la fase de débito, el acreedor tiene la expectativa que el deudor cumpla, pero mucho no puede hacer. La fase obligatoria, que es cuando se produjo la exigibilidad y no ha cumplido el deudor, ahí sí es donde puede exigir el cumplimiento o la resolución con daños y perjuicios. ¿Tá? Lo que dijimos es que a pesar de esa diferenciación, con la tutela preventiva del crédito, también en la fase inicial, en la fase de débito, algo puede hacer el acreedor, que es justamente intentar tutelar su crédito, intentar de preservar la integridad del patrimonio. Y ahí es donde intervienen estas acciones, que las mismas son exigibles o son aplicables, aun cuando el crédito no es exigible. ¿Bien? Gracias. ¿Qué más? ¿No hay más dudas?
¿no? Bueno, son y 17, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pausa y volvemos y 25 y ahí hacemos un simulacro de parcial. ¿Te parece? ¿Bien? Bien, profe. Perfecto. Adelante.